matutino organizado por la Comisión de Derechos de la Energía, donde abordaremos el impacto de la transición energética argentina con dos expositores de primer nivel, José Luis Ureda y Daniel Redondo. ¿Cómo estás, José Luis? Voy a empezar presentándote brevemente. José Luis Ureda es ingeniero químico graduado en la Universidad Nacional del Litoral. Ocupó diversas posiciones en la industria del petróleo y el gas natural en Argentina, Italia y Bolivia. Entre 1993 y 1997 fue gerente del proyecto de gasoducto Turkmenistán-Afganistán-Pakistán, conocido como TAP, y responsable de la comercialización de hidrocarburos en Asia Central para Bridas. Fue vicepresidente de comercialización de gas de Pan American Energy desde 1998 y hasta su retiro. Yo tengo el gusto de haber trabajado muy estrechamente con José durante toda esa época. Entre diciembre de 2015 y mayo de 2017 ocupó el cargo de secretario de Estado de Recursos Hidrocarburíferos. Por otra parte tenemos a Daniel Redondo, ingeniero químico con amplia experiencia en la industria petrolera, a partir de 30 años de trabajo en ExxonMobil, ESSO, en Argentina, en distintas posiciones y países, especializado en temas del downstream, incluyendo trading, planeamiento estratégico, marketing y temas de organización. Fue director de International Oil Consultants entre 2003 y 2015. Secretario de Planeamiento Energético de Argentina desde el 10 de diciembre de 2015 hasta junio de 2018. Responsable del desarrollo de escenarios energéticos hacia 2050 y chair del Grupo de Transiciones Energéticas durante la presidencia argentina del G20. Desde octubre de 2018 es consultor independiente focalizado en temas de integración y transición energética regional, miembro del IAPG, autor del libro Aspectos Técnicos y Estratégicos de la Refinación del Petróleo, profesor en el ITBA, miembro del Club de Petróleo de Buenos Aires. El abordaje del tema de la reunión de hoy requiere un enfoque interdisciplinario, de allí la importancia de contar con dos ingenieros químicos de la experiencia y trayectoria de José Luis Ureda y Daniel Redondo. La semana pasada se publicó la resolución 1036-2021 de la Secretaría de Energía de la Nación, con los lineamientos para un plan de transición energética. Yo, para meramente poner en contexto, voy a hacer un brevísimo resumen antes de pasarles la palabra a los expositores. De acuerdo con estos lineamientos que se publican como anexo de la resolución, la transición energética motorizada por la demanda de acción climática debe ser justa, asequible y sostenible. Debe tener simultáneamente consistencia social, macroeconómica, fiscal, financiera y de balanza de pagos. De acuerdo con estos lineamientos, la Argentina plantea cumplir sus compromisos internacionales mediante un sendero de descarbonización de la matriz energética acorde a sus capacidades tecnológicas y productivas, considerando sus posibilidades macroeconómicas y su delicado contexto social. En función de ello se habla de un sendero compatible con la inclusión social y la disponibilidad de divisas. En este sentido, se espera que el desarrollo del complejo hidrocarburífero con grandes potencialidades de gas no convencional pueda contribuir no solo a la transición energética global, sino también a aumentar los niveles de exportación a la región, contribuyendo a mejorar la performance de la economía argentina mediante la generación de divisas y la reducción de la vulnerabilidad externa. El desarrollo de las potencialidades gasíferas como fuente de energía principal en todo el proceso de transición puede reemplazar combustibles líquidos en toda la región, y como materia prima básica para la producción de hidrógeno azul, etapa previa conveniente en el tránsito de nuestro país hacia el uso pleno de energías ambientalmente sostenibles. De esta manera, Argentina contribuirá también a los procesos de transición de la región y del mundo mediante exportaciones de gas natural o su variante gas natural licuado, colaborando en la descarbonización global. En cuanto a la oferta, se plantean dos posibles escenarios. El primero implica mayores requerimientos de petróleo y gas natural con una participación en la generación de energías renovables del 20% en la matriz eléctrica al 2030, REN 20. En el segundo se supone mayor requerimiento de gas natural y relativamente menores requerimientos de petróleo,
junto con una mayor participación de las energías renovables en la generación eléctrica, alcanzando el 30%, REN 30. El REN 30 pone el énfasis en aprovechar los recursos naturales renovables, en particular el viento y el sol, a un ritmo de escalamiento que necesariamente derivaría en un aumento en la dependencia tecnológica de proveedores extranjeros y mayores requerimientos de divisas para el periodo. Por otro lado, el REN 20 se focaliza en el dominio de tecnologías y capacidades asociadas a los recursos, con el objeto de que el suministro de energía sirva a objetivos de desarrollo socioeconómico amplio y no a una restricción del mismo. Por último, respecto a la mitigación del cambio climático, el REN 30 alcanza mayores reducciones que el 20 de cara al 2030. Sin embargo, acelerar el proceso de incorporación de renovables por encima de las posibilidades nacionales configuraría un problema estructural al incrementar la dependencia tecnológica externa y la vulnerabilidad financiera. Hacia el final, todos los conceptos que resumí son usando textuales palabras, ¿no? En resumen de lo que es el anexo a la resolución. Hacia el final, el anexo dice: si algo nos enseña la historia, es que nuestro país supo obtener grandes logros en materia de soberanía energética y desarrollo nacional cuando se fijaron objetivos claros y se impulsaron políticas estratégicas. Esta última idea, con la que nadie puede estar en desacuerdo, nos lleva a pensar si en la práctica es así. ¿Realmente tenemos una política pública energética integral con el necesario consenso de todos los sectores como para constituir una política de Estado? Si consideramos los pasos dados a través de sucesivas leyes y regulaciones en materia de renovables, advertimos cierta coherencia en la proposición de metas, aunque también una fuerte condicionalidad de infraestructura y de orden macroeconómico, porque al cuello de botella del transporte y la falta o la pérdida de un canal cambiario que asegure el flujo de divisas, se suma la condicionalidad estructural de la intermitencia y la dificultad del almacenaje. Pero en los lineamientos, anexos a la resolución, se abandonan las metas para fijar un sendero condicionado a determinadas variables. Y se pone al gas natural en el centro de la transición como reemplazo de los combustibles más contaminantes. Finalmente, en el proyecto de ley de promoción de inversiones en hidrocarburos, que fue girado por el Poder Ejecutivo al Congreso de la Nación, la transición energética está prácticamente ausente. Allí el principio rector parece ser la promoción de la producción de petróleo y gas natural mediante beneficios fiscales, arancelarios y cambiarios, con centro en vaca muerta. Y se pone al derecho a exportar y disponer de las divisas como una especie de premio a los que logren incrementar una línea base de producción fijada por la Secretaría de Energía. Si analizamos todo este panorama de condicionalidades, los distintos instrumentos de gobierno no parecen guardar una coherencia. Es más, en algunos casos parecen contradecirse entre sí. Pero como siempre, la realidad debería ser el gran normalizador de lo que peyorativamente se ha dado en llamar la excepcionalidad argentina. Al enorme desafío de desarrollar un recurso de clase mundial como es vaca muerta, se suma la necesidad de hacerlo en un plazo relativamente corto, de 20 o 30 años, marcado justamente por las exigencias de la transición energética a nivel mundial. Ante este dilema, podemos buscar algún tipo de diferenciación para nuestro país, pero tengamos en cuenta que las mismas empresas que están en condiciones de solvencia técnica y financiera para desarrollar nuestro recurso, se ven también alcanzadas por las urgencias de sus casas matrices y sus propias jurisdicciones de origen. Parece imperioso entonces alcanzar un amplio consenso interno que permita afrontar el doble desafío en condiciones de racionalidad, previsibilidad y seguridad jurídica. Bueno, después de esta pequeña introducción, entonces le damos la palabra al ingeniero Daniel Redondo. Adelante, Daniel. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, muchas gracias al Colegio de Abogados de la Ciudad, a Francisco, a José Luis, por invitarme a dar la charla.
yo voy a usar algunos cuadros, pero en general voy a hacer, digamos, parte de mi intención es dar algunos conceptos, números y demás, pero en realidad para mí lo más importante es generar algún tipo de inquietud para que ustedes vayan y busquen más información. O sea, no se va a agotar en estos 20 minutos que tengo. Entre paréntesis voy a poner a andar el reloj así, o si no alguien me avisa de que me estoy pasando, digamos, porque siempre la charla es interesante. Bueno, antes de empezar yo quiero aclarar un poco cuál es mi posición en la transición energética y desafiarlos a ustedes a tomar una posición que es incómoda. Porque en realidad cuando se habla de transición energética hay como dos grupos opuestos. Hay un grupo que yo llamo creyentes, que dicen que el mundo va hacia una catástrofe climática inminente y que hay que tomar acción ya porque si no estamos todos cocinados. Y ese grupo de creyentes tiene una militancia verde que influye muchísimo a través de todos los medios de comunicación. Obviamente yo no estoy con ese grupo. Tampoco estoy con el grupo de los opuestos. En el polo opuesto hay gente que dice, acá no pasa nada, el mundo ya se calentó y se enfrió, esto es nada más que un ciclo, no tiene ningún sentido económico la transición energética, no nos preocupemos. Ahora, dos o tres observaciones al respecto. Primero, el grupo de los verdes es un grupo militante con una voz muy alta y copa todos los medios, y uno puede asumir que ha copado posiciones en Naciones Unidas, en el Banco Mundial, en el BID, en los estudios de abogados más importantes. Ahora, yo estoy en el medio, como la mayoría de la sociedad, pero no dejo de reconocer que en el grupo de los creyentes están mis hijos y mis nietos. Así que yo los exhorto a pensar a ustedes en la posición de ustedes, pero también en ver quién es el que le está hablando en cada momento. En el grupo de la gente, de los escépticos, donde también hay una resistencia, yo tengo la mayor parte de mis amigos. Claro, somos todos mayores de 60 años. Entonces estamos todos medio en la resistencia. Yo voy a dar esta charla desde el medio, porque creo que la sociedad, la gran parte de la sociedad está en el medio viendo esta pelea discursiva entre dos sectores que nunca se van a poner de acuerdo. Ahora, lo interesante de la transición energética es que estamos discutiendo una transición hacia el fin de este siglo, hasta el 2100. O sea, lo que estamos discutiendo es qué temperatura va a tener el planeta en el año 2100. Ninguno de nosotros va a estar vivo para medirla, digamos. Y todo lo que estamos discutiendo es en base a modelos matemáticos y tiene una buena parte de condimento político y de condimento especulativo. Yo voy a tratar de poner algunos números sobre la mesa. Y lo que voy a hablar es esencialmente de eso. ¿Quién nos habla? ¿Cuáles son los tiempos? Voy a hablar un poco de lo global y después trato de aterrizar a nuestra conflictuada Argentina, para ver qué hicimos, qué podemos hacer y si realmente lo podemos hacer. Porque nosotros no tenemos los mismos tiempos que el resto de la humanidad. Ahora, empiezo con una cita de un abogado famoso que todos ustedes conocen. Barack Obama, en las Naciones Unidas en el 2014, dijo que nosotros éramos la primera generación que sentía los efectos del cambio climático y la última que podía hacer algo para solucionarlo. Bueno, yo la verdad que no estoy de acuerdo con Barack Obama. O sea, nosotros podemos llegar a ser la primera generación que habla de cambio climático. Ahora, no somos la última
que va a estar trabajando en este tema. Somos la primera generación que trabaja en este tema, y todas las generaciones que nos siguen hasta el 2100 van a seguir trabajando en este tema, porque creen que es importante este tema. Entonces, esta posición de Barack Obama del 2014 es una posición política en las Naciones Unidas, pero no necesariamente refleja la realidad del momento. En el cambio climático, lo que estamos discutiendo es, a ver si el próximo cuadro se lo puedo pasar, es cuál es el impacto de las emisiones sobre el cambio climático. Y ahí tienen un cuadro donde se ve más arriba, en la parte de arriba, a ver si tengo por acá la manito, pero ustedes pueden ver en rojo, digamos, nosotros estamos ahora con unas emisiones totales que son 45 miles de toneladas de CO2 equivalente. En realidad hay muchos gases de efecto invernadero, pero se traduce todo a CO2. Bueno, si no se hubiera hecho nada antes del Acuerdo de París de 2015, los modelos decían que el mundo iba a terminar con 4 grados centígrados de temperatura por encima de la temperatura del siglo pasado, del principio del siglo pasado, de la era industrial. Que con esto se iban a terminar cosechas, que con esto iba a haber desertificación y que el hombre no iba a poder sobrevivir a esta catástrofe ambiental. Obviamente las políticas empezaron a cambiar. Con las políticas actuales, lo que ven ahí en un color un poco más naranja, se piensa que hacia final del siglo, 2100, el mundo va a estar con una temperatura de 3 grados centígrados por arriba de la época industrial. Todo el mundo dice que esto es insuficiente, que hay que hacer un poco más. Obviamente la sociedad reclama, los políticos responden y han prometido acciones adicionales que harían que la temperatura llegue a 2 grados centígrados en el año 2100. Esto es lo que se está discutiendo esta semana en Glasgow, como parte de la COP26. Están discutiendo las promesas para llegar a 2 grados centígrados más o a 1,8 grados centígrados más. Y el escenario de referencia es un escenario que sacó la Agencia Internacional de Energía, que se llama Net Zero, y que lo que dice es, bueno, hacia el 2050, la mayor parte de los países no debieran emitir más, no tener más emisiones, debieran ser neutrales. Con lo cual, al final del siglo, la temperatura del planeta sería superior en solamente 1,5 grados centígrados, y ese es un nivel seguro, y el hombre no se va a convertir en una bestia, y vamos a seguir viviendo más o menos como estamos. Entonces, resumiendo, estamos discutiendo la temperatura que puede tener el planeta en el año 2100, y donde estamos es entre 1,5 a 3 grados centígrados más de lo que estamos hoy. Ahora, en realidad, este es un proceso que empezó hace 6-7 años. Podemos hablar 20 horas sobre el tema. Yo estuve un año trabajando en este tema con el G20, y uno puede llegar a tener sus propias conclusiones. Acá les pongo mis conclusiones y los exhorto a que ustedes lean y traten de llegar a sus propias conclusiones. Claramente las emisiones de gases de efecto invernadero son generadas por la actividad humana, están a nivel global por encima de los objetivos que las Naciones Unidas y los gobiernos habían definido. ¿Qué hace esto? Esto renueva el espíritu y la energía de una militancia verde que en cada COP sigue pidiendo metas más ambiciosas y un mayor compromiso de los gobiernos.
Y los gobiernos en general, bueno, se comprometen. Después no cumplen, pero eso es otro costado de la situación. En la COP26, que ahora está trabajando en Glasgow y donde la semana pasada estuvieron los líderes de las principales potencias del mundo, excepto China, que es el mayor contaminante del mundo y que no fue, se comprometieron, por ejemplo, en esta COP26 a evitar la deforestación. Ese fue un acuerdo que firmaron muchísimos países. Argentina no lo firmó. Se hizo el comunicado cuando Argentina se dio cuenta de que no lo había firmado y que quedaba bien firmarlo, lo firmó, lo cual es otra vergüenza. Hubo un acuerdo para abandonar el uso del carbón para generación eléctrica. Lo firmaron casi todos los países que utilizan carbón, menos China y Australia. Y obviamente hay muchos países que hicieron nuevos compromisos para llegar a una neutralidad en emisiones, entre esos Argentina. Argentina modificó las metas que habíamos definido nosotros en el año 2016 y que habíamos hecho planes en el 2019. Y después hablo de ese tema. Ahora, cuando uno mira los escenarios desarrollados, particularmente por la Agencia Internacional de Energía, la verdad es que parece muy difícil llegar a estos escenarios. O sea, hay acciones que son imposibles de tomar, digamos, y que serían necesarias para llegar a una neutralidad de emisiones. Ahora, por más que sean imposibles de tomar, lo que sí es importante es tener en cuenta hacer alguna lección de todo este proceso. Y el siguiente cuadro yo resumo algunas, no voy a detenerme en todas, pero es obvio para todos nosotros que el aumento de población implica, y el desarrollo implica mayor uso de energía. Es obvio que la sociedad exige que se reduzcan las emisiones en las próximas décadas. La mayor parte de las emisiones vienen del uso de combustibles fósiles, carbón, petróleo y gas natural. El 70% de la demanda de combustibles fósiles está relacionada con el transporte pesado y transporte automotor. El transporte automotor está siendo convertido a electricidad y eso es porque el vehículo eléctrico es mucho más eficiente que el auto con el motor a combustión interna. La Agencia Internacional de Energía cree que en los próximos 5 años el auto eléctrico va a ser más barato que el auto con el motor a combustión interna. El día que sea más barato se terminó el auto de combustión interna. Ahora, para alimentar estos vehículos eléctricos, el EV es vehículo eléctrico, si lo alimentamos quemando fósiles, las emisiones son las mismas. Lo que tenemos que hacer es alimentar estos vehículos con otro tipo de energía. Y la última lección aprendida, y creo que es importante para Argentina, es lo que nosotros enfatizamos durante el G20. No hay una sola transición energética. Hay varias transiciones energéticas. ¿Por qué? Porque los países tienen diferentes recursos, diferentes acceso a capital, diferente tecnología. No podemos pretender que todos los países hagan lo mismo. Voy tratando de avanzar muy rápidamente. ¿Qué hicimos hasta ahora? En el ciclo 2015-2019 hicimos un montón de cosas. Este es un breve resumen. Menciono lo más importante, fueron las estructuras que armamos y el lanzamiento del programa Renovar, que trajo una inversión de 7.500 millones de dólares en el desarrollo de 150 proyectos de energías renovables. La otra cosa muy importante que hicimos, y no fuimos aplaudidos por esto, es una reducción de los subsidios a la energía. Si la energía es muy barata, muy subsidiada, se utiliza más energía, se generan más emisiones. O sea, es mentira, ¿no? El concepto de energía barata es un concepto equivocado en el mundo de hoy. Era el concepto importante en el desarrollo
de la sociedad industrial de 1880, pero hoy en día no es necesariamente el concepto que hay que buscar. Bueno, nosotros definimos metas. Estas son las emisiones de Argentina, digamos. Nosotros emitimos más o menos 360, 370 millones de toneladas de CO2 equivalente. Nosotros habíamos fijado una meta de 483 en el 2016 porque creíamos que el país se iba a desarrollar y necesitaba con el desarrollo consumir más energía. También dijimos que podíamos bajar a 369 si recibíamos fondos, o sea, había una meta condicionada. El gobierno actual, entre otras de las barrabasadas que ha hecho en estos 2 años, ahora definió una meta en el 2020 de 359 toneladas equivalentes de CO2, millones de toneladas equivalentes. Y en Glasgow la bajó a 349. Ahora, esto no tiene atrás ningún plan de adaptación sectorial, que es lo que hay que hacer para definir una meta, y tampoco es consistente con los lineamientos emitidos por la Secretaría de Energía hace una semana, a los cuales hacía referencia Francisco antes. Es más, si uno aplica los lineamientos esos y hace una cuenta, las emisiones están arriba de 450. O sea, pareciera que hay como de vuelta, una diversidad de posiciones en el gobierno nacional. Ahora, nosotros podemos hacer muchas cosas. Podemos acordar un sendero hacia el 2050. Nosotros creemos que hay que desarrollar Vaca Muerta. Probablemente José Luis hable del tema, pero yo veo una ventana de 2 a 3 décadas. Después ya va a ser inútil desarrollar Vaca Muerta. Obviamente hay que priorizar algunos proyectos de bajas emisiones, impulsar la eficiencia, la electromovilidad y, last but not least, mantener políticas de precios consistentes con la transición energética. Uno no puede estar queriendo que la gente utilice menos combustible y subsidiarlos al mismo tiempo. Pero bueno, la pregunta es, ¿podemos hacer esto ahora? ¿Sí o no? Bueno, yo no creo que este gobierno pueda hacer nada. El próximo cuadro es una muy rápida mirada mía del sector energético actual. No es el tema de esta charla, pero la realidad es que nosotros estamos hablando de transición energética y tenemos 10.000 preocupaciones mucho más importantes en la Argentina y específicamente en el sector energético. En el sector energético, el gobierno perdió 2 años. Cambió de Lanciani y Guillermo Nielsen a Martínez y Pablo González, pasó de técnicos a políticos en las máximas autoridades del sector. En el medio puso un congelamiento tarifario con un subsidio a los combustibles y a la energía que está en el orden ya de 1,5 puntos del Producto Bruto Interno. Ha habido un crecimiento moderado de la producción de petróleo y gas, gracias a los precios y al plan gas, que tiene un éxito limitado por la infraestructura, pero éxito al fin. Entre paréntesis, lo echaron al que hizo el plan gas, digamos, ¿no? Carvajales. No hay ningún plan que tenga que ver con energías renovables, eficiencia energética. En realidad degradaron las subsecretarías a nivel de dirección nacional. Se impuso en el Congreso por mayoría simple un nuevo marco regulatorio de los biocombustibles, que una de las cosas que hace es reducir el corte. Y last but not least, las empresas del sector están en rojo. Invierten solamente el cash flow que pueden generar. Entonces, volvemos al tema. Digamos, la transición energética es un buen objetivo, hay muchas cosas que podemos hacer, pero no parece ser que ahora lo podamos poner en prioridad. Por lo menos mi posición. Termino con una esperanza,
Como siempre hay que terminar en Argentina, porque si no todo el mundo cierra y se va. Es un viejo proverbio norteamericano que dice que nosotros no heredamos la tierra de nuestros padres, sino que la tomamos prestada a nuestros hijos y nietos. Yo exhorto a todo el mundo a tomar una posición en cuanto a la transición energética. Mi posición no está en los extremos, pero sí creo que algo debemos hacer al respecto. Eso es todo, me parece que me pasé. Ahí se terminó mi presentación, ¿eh? Muchas gracias, Daniel. Clarísimo y súper interesante y mucho para pensar. Hay oportunidad de hacer preguntas en el chat. Vamos a hacer una cosa, le vamos a dar la palabra a José Luis Ureda y al final entonces hacemos un ping-pong de preguntas y respuestas. Adelante, José Luis. Sí, bueno, buenas tardes a todos, gracias por la invitación y espero poder aproximarme a la calidad de la presentación de Daniel, que realmente me entusiasmó, me gustó mucho y con el cual comparto muchas opiniones. Yo voy a tratar de darle otro enfoque, a hablar de otros aspectos de los tantos que conforman o que tienen implicancia por el tema de la transición energética, y voy a hacer una muy rápida, breve historia, diciendo que el ser humano, en sus primeros 295.000 años de vida, prácticamente no podía subsistir y que estuvo completamente a merced del clima. El ser humano nunca fue tan vulnerable como en los primeros 295.000, 98.000 años de vida. Jamás. Jamás fue tan vulnerable, hasta que fue desarrollando habilidades, aprendiendo a adaptarse, y así llegamos a lo que conocemos como la primera y segunda revolución industrial. La primera nos dio movilidad, nos dio productividad, nos dio los telares, una serie de herramientas que le permitieron a la gente poder construir mejores viviendas, generar algunos excedentes económicos para intercambiar y de esa manera poder elevar su estándar de vida. Luego vino la segunda revolución industrial con la aparición del acero como un elemento, diría, cotidiano, la masificación del uso de los combustibles fósiles, del carbón primero, del petróleo, después desplazando parcialmente al petróleo, y el hombre siguió ganando confort, siguió ganando capacidad de adaptación al clima. Es decir, la lucha del hombre por adaptarse al clima es continua, es propia de su existencia, y yo creo que va a seguir siéndolo así por los años de los años. Hoy ya estamos transitando lo que se conoce como la tercera revolución industrial, que la enunció Jeremy Rifkin, que decía que lo que venía era el desarrollo de energías renovables, las redes inteligentes de electricidad, la energía distribuida generada en los propios domicilios, la utilización del hidrógeno como combustible elemental, básico y masificado. Esta visión fue tomada formalmente por la Unión Europea en el año 2006, que luego la plasmó en lo que se conoce como el Green New Deal, el gran acuerdo verde que tiene como estandarte la Unión Europea. Ahora bien, acá hace falta, me parece, pensar en el mundo completo, y yo diría que hay dos grandes grupos de países. Un grupo de países, el grupo de los países desarrollados, que han conseguido relativamente desacoplar el consumo de energía del crecimiento económico. Esa relación es tenue, por lo tanto pueden seguir creciendo sin mayores requerimientos de energía o incluso bajándolos en no pocos casos. Luego tenemos el resto del mundo. En el resto del mundo el crecimiento económico está
directa y sólidamente vinculado a la demanda de energía. No puede crecer el resto del mundo, hablemos de China, hablemos de India, hablemos de Argentina, inclusive, cada uno con sus particularidades, pero donde para poder crecer en el PBI necesitamos consumir más energía. Y no tenemos forma de desacoplarnos, como la tienen los países desarrollados. De manera que, si nosotros pensamos que hace 11 años que no crecemos como país, 11 años, y si tomamos una visión extendida, los últimos 50 años vamos a ver que retrocedimos, y esta no es ninguna, no estoy diciendo nada nuevo. Me parece que la necesidad de adaptación que tiene Argentina a través del desarrollo de la calidad de vida de los argentinos es acuciante. Nosotros debemos adaptarnos construyendo mejores viviendas, educando a nuestros hijos, generando puestos de trabajo. Y esto yo creo que es un punto clave en, llamémosle, transición, adaptación, con el nombre que usted quiera. Pero bajo ningún escenario Argentina debe poder tener que resignar estos principios que son básicos y que realmente creo que los sufrimos todos los días, lo que vivimos en el país. Ahora bien, vamos nosotros en este concepto a ponernos dónde está Argentina hoy. ¿Qué lugar ocupa hoy Argentina como emisor de gases de efecto invernadero? Argentina emite el 0,6% de la totalidad de los gases invernaderos que se emiten globalmente. 0,6%. Permítanme ser un poquito peyorativo, no existimos. Si nosotros dejamos de emitir el 0,6%, cosa absolutamente imposible, el mundo apenas se enteraría, si es que se entera. De manera que lo que nosotros tenemos que poner en la balanza es cuánto nos costaría, qué significaría para nosotros hacer algo que es una contribución prácticamente nula. Entonces, ¿a qué tenemos que dedicarnos nosotros? Y tengamos en cuenta otra cosa que es muy importante. Hoy el sistema energético global, si ustedes quieren, es un sistema que está fuertemente basado en el comercio internacional. El 60% de la producción mundial de petróleo se transa internacionalmente. El 25% del gas natural se transa internacionalmente, pero solo 3% de la energía eléctrica se transa internacionalmente y siempre se hace entre países linderos. Si nosotros hoy, con las herramientas que tenemos, vamos desplazando los consumos de petróleo y gas natural hacia la electrificación, llamémosle verde, lo que vamos a ver es un cambio profundo en el sistema económico internacional, en lo que conocemos como globalización. Un abatimiento en el comercio internacional con las consecuencias que ustedes quieran imaginarse, y yo no soy capaz de imaginarme todas esas consecuencias, pero sí que es un cambio enorme que presumo, pienso, siento que no colaboraría o no sería bueno para Argentina. De manera que me parece que este otro aspecto que hay que tener en cuenta, ¿cuáles son las consecuencias indirectas? Las externalidades, si ustedes quieren, de lo que significaría una transición energética, si ustedes quieren, acelerada. Yo la llamo irresponsable porque iría en contra de nuestros intereses tal como yo veo las cosas, lo cual no significa negar la transición energética. Yo creo que la transición energética como objetivo es deseable, porque indudablemente el uso de energía eléctrica basada en fuentes renovables, por ejemplo, sería un factor fenomenal en la lucha contra la polución. La polución hoy mata cientos de miles de personas en el mundo. No ya los que puedan morir en el 2030 o 2050 por el calentamiento global. Hoy mueren cientos de miles de personas por un problema de polución. Y la polución es un fenómeno local, no es global. Y la polución se puede combatir eficientemente, como hay tantísimos ejemplos en el mundo, simplemente pasando de combustibles fósiles como el carbón o simplemente
como utilizando biomasa, especialmente en los hogares, que es donde se produce el mayor nivel de polución mortal, pasando a gas natural. Esto significaría una mejora enorme en la calidad de vida de muchísimos países. Pensemos solamente, por ejemplo, hay países como Sierra Leona, donde el 4% de la población dispone de combustibles líquidos para uso residencial. El resto es leña. Leña. El 3% de la población tiene acceso a la energía eléctrica. Y esto pasa hoy. Y pasa en 800 millones de personas en el mundo hoy. Sin embargo, nuestra angustia es por dentro de 50 años, no por hoy. Este es un tema que verdaderamente a mí me da que pensar y me hace dudar un poco en cuanto a la legitimidad moral o ética, si ustedes prefieren, de todo este proceso pensado en salvar al ser humano. Yo a mis nietos no tengo, pero si tuviera les diría, mira, les contaría esta historia, mira qué lindo, hay que cuidar a los de 2050, pero también ayudemos a los de hoy. Es una postura personal, que pido disculpas por compartirlas con ustedes, pero es lo que yo siento y percibo que este es un proceso, el de la transición energética, que forma parte de un cambio del sistema mundial. Esto ya fue manifestado en Davos en el 2020 explícitamente, en el 2021 con lo que se llama el Gran Reinicio, y no lo estoy calificando, simplemente estoy escribiendo que el mundo, a través de sus líderes, quiere ir para un lado. Lo único que me preocupa es que no consultan a la gente, que es como una suerte de gobernanza mundial que piensa disponer sobre todos nosotros. Así que a mí me parece que nosotros tenemos que estar muy atentos, tenemos que entender mucho qué es lo que está pasando, tenemos que tener mucho cuidado de cuáles son nuestros pasos y tenemos que tratar por sobre todas las cosas de sacar ventaja y evitar que este proceso nos empobrezca aún más. Y cuando yo veo estas cosas y me pongo a comparar con todas las novedades, con las últimas resoluciones que mencionó Francisco y que bien describió Daniel, realmente me preocupo muchísimo. Básicamente tenemos una resolución de Secretaría de Energía, que se llama Transición Energética, consultada con nadie, como si la Secretaría de Energía pudiese disponer sobre el destino de los argentinos en los próximos 30 años, sin necesidad de preguntarle a nadie, y que es un bonito plan de desarrollo de negocio de infraestructura gaseosa, pero no, que no tiene nada que ver o que se lleva de patadas con los compromisos que Argentina ha presentado en Glasgow y que Daniel ya mencionó con lujo de detalle. Pero también tenemos otras contradicciones. Tenemos un proyecto de ley de promoción de hidrocarburos que también es incompatible con los compromisos que Argentina ha llevado a Glasgow. Y además también es incompatible con el proyecto de ley de movilidad, de electromovilidad, porque nosotros estamos diciendo que en el 2040 se termina la producción de automóviles a combustión interna en Argentina. Y estoy sacando una ley de promoción de hidrocarburos para hacer proyectos de largo plazo, que son proyectos a 20, 30 años. ¿Cuál es la interfase entre eso? ¿Cómo se concilia una cosa con otra? El promedio de edad de la flota automotor de Argentina son 15 años. Estamos en el 2022, digamos. Quiere decir que en el 2037 estos autos van a haber sido íntegramente cambiados. ¿Quién los va a cambiar si en el 2040 el valor residual que pueda tener esos autos es cero? ¿Quién lo va a hacer? ¿Qué va a pasar con la industria automotriz entre, digamos, 2030 y 2040? Va a ser un caos. Va a ser un caos. Entonces, yo no veo madurez,
no veo que la gente del gobierno se junten entre ellos para tratar de coordinar un plan, mucho menos que lo compartan, mucho menos que lo ofrezcan a la población, a la ciudadanía, para que la ciudadanía opine vía Congreso, por los mecanismos que quieran, pero que sea un plan de los argentinos, no un plan de un secretario de Energía que la verdad que es una figura política y que del tema entiende bastante poco, hay que decirlo. Así que a mí me preocupa muchísimo para qué lado está yendo Argentina y creo que es una preocupación compartida con Daniel y también con otra gente, y no porque tengamos la misma ideología política, sino porque me parece que es evidente que esto es perdónenme la expresión, un mamarracho. Y es grave porque hemos ido a Glasgow a mostrar esta triste faceta de nuestro país en el día que estamos hoy. Así que bueno, estos son mis comentarios. Yo le agradezco la oportunidad y el tiempo, la paciencia de escuchar. Así que gracias. Muchas gracias, José Luis. La verdad es que las dos exposiciones se complementan muy bien y realmente es lo que teníamos un poco en la cabeza los integrantes de la Comisión de Energía del Colegio de Abogados de la Ciudad, cuando hablábamos de este ciclo de charlas, de la búsqueda de una agenda para el sector energético, ¿no? Y compartimos entonces lo acuciante de alcanzar los consensos y la consistencia, digamos, entre los distintos instrumentos jurídicos y políticos que se puedan alcanzar. Hay una pregunta para Daniel. Daniel, ¿hay consenso en las metodologías de medición de la generación de dióxido de carbono y los neteos correspondientes por captura de CO2? En realidad, las mediciones de emisiones son, ya lo vuelvo a decir, no son mediciones, no tenemos un medidor que diga estoy emitiendo tanto acá. Lo que tenemos son modelos y cálculos matemáticos que calculan cuántos son las emisiones. En cuanto al neteo con secuestro de carbono, digamos, CUC, lo que se llama en inglés, eso sí se puede medir. Y se puede medir porque hay muy pocos en el mundo, digamos. El secuestro de carbono más importante, en realidad, es el que no se mide. Yo no lo dije, pero en Argentina, creo que lo mostré en algún cuadro, el 53% de las emisiones nuestras son por uso de energía. Y un 37% son por lo que se llama uso del suelo, digamos, internacionalmente. El uso del suelo es la actividad de agricultura y ganadería, ganadería emitiendo metano, que es peor que el CO2, toda una historia relacionada con el proceso de digestión de las vacas y el metano, que la verdad que entrar en detalles es hasta engorroso, digamos, pero hay un modelo que calcula las emisiones de metano de cada una de las vacas, digamos, y multiplica por el stock de vacas que tiene cada país. Por eso nosotros tenemos 37% de emisiones de uso del suelo. En realidad, el recupero más importante de CO2 se da también en la agricultura, porque las plantas que sembramos de alguna manera utilizan y recuperan parte del CO2 que se genera en la misma agricultura. Ahora, mediciones exactas no hay. Lo único que hay más o menos exacto es, hay algunos lugares en el mundo donde se monitorea la temperatura y entonces se puede de alguna manera decir cuál es la temperatura del planeta, cosa que también es una simplificación, y se puede seguir a lo largo del tiempo. Y hay métodos científicos que permiten estimar con mucha precisión la temperatura que tuvo el planeta 500 años atrás, 1500, 2000 años atrás.
Obviamente también hay discusiones tecnológicas. Ahí también hay gente que cree que esas técnicas son adecuadas y otra que la cuestionan. Pero este no es un tema con exactitud científica, este es un tema de política importante para el ser humano, como han sido otras políticas que han sido en su momento importantes para la humanidad. O sea, los seres humanos venimos haciendo decisiones políticas desde antes de Cristo, digamos, ¿no? Yo no lo veo como un tema de lo mido y hago, digamos, ¿no? Yo tengo una pregunta para los dos, que es la siguiente. Últimamente se conoció un anuncio muy rimbombante de producción de hidrógeno verde, y hubo como una especie de contra, de contrarreacción a esto en los medios, diciendo que qué barbaridad, qué será lo que va a pedir la empresa para hacer semejante inversión, ¿no? A mí, la verdad es que no me importa tanto lo que va a pedir la empresa, porque si hoy no tengo algo y lo puedo llegar a tener sujeto a condiciones, y bueno, habrá que analizar esas condiciones y ver si al país le conviene, ¿no? Pero lo que sí parece ser es que es como prematuro entrar en el hidrógeno verde si antes no se hicieron otras cosas. Por ejemplo, desarrollar plenamente las posibilidades del gas natural con el LNG, ¿no? Que parece ser algo mucho más asequible, digamos, y concreto, y de corto plazo, digamos, que se puede conseguir en un plazo relativamente corto. Entonces me gustaría preguntarles a ustedes cómo ven esto del hidrógeno verde y sobre todo en la secuencia de desarrollo que tiene que tener el país. Adelante, por favor, José Luis. Bueno, yo creo que esto es nada más que un anuncio de una intención. No se conoce mucho sobre el proyecto, pero el hidrógeno verde o no verde hoy en día tiene un costo que es absolutamente incompatible con el costo de sus alternativas. Por ejemplo, hoy está valiendo más del doble de lo que cuesta el gasoil, por decir algo, por decir un combustible alternativo. Está fuera de mercado, le falta desarrollo tecnológico, seguramente va a mejorar y mucho, pero hay algo que no puede mejorar, que es físico, y es lo siguiente. Para generar una unidad de energía de hidrógeno, hay que consumir 1,5 unidad de otra forma de energía. Es decir, es un destructor de energía. Este es un hecho físico, científico, no depende de la tecnología, es química. Al margen de eso, seguramente puede haber en toda la cadena de desarrollo de hidrógeno mejoras sustanciales que pueden llegar a hacerlo competitivo. Si a su vez bajan los costos de los combustibles verdes y por otro lado se gana mucha eficiencia, como seguramente se va a ganar aguas abajo de la producción del hidrógeno, muy posiblemente pueda llegar a ser un combustible competitivo. Hoy yo diría que es un combustible boutique, un combustible que tiene mercados muy específicos, muy chicos. La comercialización internacional del hidrógeno es prácticamente inexistente, y simplemente porque los costos de almacenamiento del hidrógeno y los costos de transporte del hidrógeno hoy por hoy son enormes. Hoy es una aspiración, un sueño, mañana seguramente va a ser una realidad. Este proyecto yo creo que es un anuncio electoral, francamente creo eso. No le veo otro mérito. Si uno va a la página de FortesCue va a encontrar que no hay una sola mención al proyecto, y el nivel de seriedad del anuncio es fácil de ver cuando uno se da cuenta que ni siquiera le comunicó a la bolsa Fortescue que tenía interés en estos proyectos, siendo que un proyecto de esa envergadura ciertamente impacta en el valor de las acciones. Ni siquiera está en la página del sitio de esta gente,
A mí realmente hacer una evaluación de eso me parece prematuro, innecesario, una pérdida de tiempo. Yo creo eso. Sí, sí, yo también creo eso, digamos. O sea, Andrew Forrest es un tipo que, digamos, la empresa está en la minería en Australia, crea una empresa, una afiliada para desarrollar proyectos verdes. Ha hecho, este es el tercer anuncio de gran proyecto verde que hace, digamos. Ninguno de los proyectos está iniciado, ¿no? No tiene ningún activo que tenga que ver con generación verde y cambio climático, ni nada por el estilo. El tipo hizo un show en Glasgow, se presentó una semana antes y todavía está allá, pero ni por las tapas, digamos, no empiecen a contar el hidrógeno, digamos. O sea, no existe una inversión de 8.000 millones de dólares en Argentina, no existe, no importa qué condiciones pida. Aparte de que tecnológicamente no tiene sentido producir hidrógeno verde en el sur de la Patagonia para vendérselo a Noruega. O sea, es preferible producirlo en Noruega. O sea, ¿con qué barco? No hay barcos para llevar hidrógeno. A gatas que hay barcos para llevar metano, que es gas licuado. O sea, yo creo que no le da credibilidad, no tiene credibilidad con nadie, ni siquiera con los fanáticos verdes, digamos. Así que menos con la gente que ya ha transitado un poco más de la mitad de su vida, digamos, ¿no? Yo diría que hay cosas mucho más importantes para Argentina que nos distraigan con esto. O sea, nosotros debiéramos estar pensando cómo desarrollamos Vaca Muerta, no para exportar el LNG, sino para alimentar la gran petroquímica, por ejemplo. El mundo va a dejar de utilizar petróleo y gas en el 2050, pero va a seguir utilizando todos productos que vienen del petróleo y del gas, en la petroquímica. Nosotros debiéramos estar pensando en ese tipo de cosas. Y acá pasó un comercial. Nosotros en el año 2018 hicimos un esfuerzo que lo pagó el Banco Mundial, que se llamó Visión 2050, con participación de 150 personas. Durante 6 meses trabajamos en imaginar la Argentina del 2050. Y ahí estaban desde la gente del Instituto del Petróleo y del Gas, las empresas petroleras, Greenpeace, Farm, todos los verdes, Vida Silvestre, y salió un documento. Lamentablemente, el documento salió en el 2019, que fue un año de cambio significativo, por no ponerme más político. Ese es el tipo de cosas que tenemos que volver a hacer. Tenemos que volver a pensar en cosas reales, concretas, que podemos hacer nosotros. Nadie nos va a traer 8.000 millones de dólares para invertir. Es duro, pero así es. Bueno, José Luis, Daniel, muchísimas gracias nuevamente por su participación. Encantados de recibirlos en el colegio. Y bueno, no habiendo más preguntas, les deseo muy buenas tardes y quedamos siempre en contacto. Muy bien, Gracias por la invitación, Francisco. Saludos a todos. Gracias.